En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces. Al que tiene se le dará, pero el que tiene poco, aun en eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta última parte, ¿no?, en la que menciona el Señor a través de este Evangelio, la importancia de estar bien con Dios y con los demás. Lo podríamos sintetizar en una sola palabra: conciencia. ¿Qué tal está tu conciencia en estos momentos? Sí, yo sigo trabajando todavía porque parece que entre más hago este examen de conciencia, más sigo excavando, porque me doy cuenta que sigo debiéndoles a muchos hermanos, hermanas, tanto de mi comunidad como familia, conocidos, debiéndoles una disculpa, un perdón, debiéndoles una charla, una plática, una palabra de consuelo, lo que sea, ¿sí? Porque me voy dando cuenta que esta vulnerabilidad de la que estoy rodeado, pues es mi naturaleza humana, no ha sido, ¿verdad?, del todo cuidada, velada. Es decir, si soy vulnerable, si soy débil a tal pecado, pues debo de estar procurando, ¿no?, de no caer, de no quedarme tirado, sino de luchar pues constantemente. Y esta palabrita, conciencia, cristianamente se le conoce como alma, ¿sí? Los filósofos cristianos han, así de alguna otra manera, jugado con este juego de palabras y las han aplicado precisamente de manera muy jerárquica, ¿no? Es en la conciencia donde viene este dolor profundo cuando hacemos un mal a alguien o cuando nos hacemos mal a nosotros mismos, ¿no? Entonces, quiero resaltar nada más este aspecto antes de pasar al texto de la reflexión de este Evangelio, porque sí me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que muchos de nosotros de repente nos dejemos envolver por ciertas enseñanzas que de repente pudiéramos no entender tan perfectamente. Y si no las llegamos a entender, pues no las vamos a llegar a aplicar en nuestras vidas. Hablo tan solo por el hecho de cuando nos enseñan el tema escatológico, es decir, aquellas circunstancias últimas por las cuales tendríamos que pasar, como lo es, podría ser la salvación, la vida eterna o la condenación eterna. Esto también se le conoce como postrimerías, ¿no? Hablemos tan solo, por ejemplo, de lo que es el purgatorio, ¿sí?, o en su defecto el infierno, en donde muchas de las veces la iglesia, de manera muy sabia, utiliza ciertos símbolos para representar lo que se halla, lo que contiene este ambiente o esta área, este lugar. Así como también existen las famosas revelaciones privadas, en donde también nos dan a compartir esta descripción de estos lugares, ¿sí? Pero lo dije muy bien, dije, tratemos de aprender correctamente este tipo de enseñanza escatológica, porque lamentablemente a través de los medios, sobre todo en YouTube, me ha tocado ver,
y más tristemente me cuesta mucho aceptarlo, que sean de sacerdotes este tipo de enseñanzas, ¿no? Mal enseñadas, por cierto, en donde se hable mucho del purgatorio o del infierno con ciertos términos que, vaya, no son correctos, o ciertas demostraciones que aún no se han comprobado. Por ejemplo, el hecho de que nuestra Santa Madre Iglesia enseñe que mediante el fuego devorador, ¿sí?, se tenga que purificar un alma. Este juego de palabras luego lo podríamos llevar muy fácil a la mala interpretación, porque nos enseña muy bien que no es necesariamente que haya fuego como el que conocemos tú y yo. Este fuego devorador luego de repente pudiera hacernos a nuestra imagen, ¿no?, a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos más bien, pudieran hacernos falsas imágenes, ¿no? Y pudiéramos crecer con esta falsa enseñanza en donde de alguna otra manera lleguemos a pensar que efectivamente hay ese tipo de fuego que quema el cuerpo y que empieza. No, espérame. No es de esta manera, no es el sentido, ¿no?, en el cual se está hablando cuando se describe un fuego. Está hablando de un dolor más profundo, ¿sí? Y aquí es donde viene la diferencia. Se está hablando de un dolor interno, no de un dolor externo, ¿sí? En el purgatorio, en el infierno, no hay dolor externo, hay dolor interno. Y vuelvo a utilizar esta palabra con la que inicié hablando. Es que hay un dolor en la conciencia. Te preguntaría qué es más doloroso, el dolor físico o el dolor moral. Obviamente el más doloroso es el dolor moral, más que el físico. Entonces, en base a esta comparación, es lo mismo cuando muchas almas del purgatorio pasan por esta zona, por este ambiente, por esta área, por este lugar. No es de que estén sufriendo físicamente, es de que están sufriendo internamente. Es ese dolor de la conciencia. No sé si te ha pasado que de repente llegas a agredir a algún hermano, hermana, algún prójimo, física o verbalmente. O llegas a cometer una falta. Entiéndase falta como un pecado grave o alguna, algún evento fuerte de tu vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando te vas tú solo, sin nadie más, a un lugar apartado, ¿sí? A un lugar apartado. De pura casualidad no sucede que le estás dando vueltas y vueltas a ese problemita, a esa circunstancia, a ese malestar, ¿no? Y es que porque le hice, y es que porque me hizo, y es que si me hubiera dicho, y por qué no puedo perdonarlo, y por qué no me perdona. Y ese momento precisamente es, un ambiente similar al del purgatorio. Es el momento en el que te estás presentando a ti mismo, ¿no?, con mucho dolor. La ausencia del bien, la ausencia del perdón, la ausencia del amor. ¿Por qué no hice? Es un momento de arrepentimiento, ¿sí? Es un momento de dolor profundo, como no te lo imaginas. Entonces, ojalá que tomes en conciencia esta practicidad religiosa o tu cristiandad, que de verdad pongas en práctica lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Que si es el amor, es el amor. Que si es el perdón, es el perdón. Que si es el darte en generosidad, pues es esto. No hay más. No hay otro camino. Lo mismo lo dijo nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo el Señor. Y el Señor es amor, según San Juan, ¿sí? Él es el amor. Nos invita a que nos dejemos envolver por este amor, para que no haya, pues, este dolor de conciencia, ¿sí?, en donde nos estemos martirizando
de manera automática, ¿verdad? Que no sea una autosuicidio, por así decirlo, ¿no? En el alma, por cierto. Ojalá pues nada más quise resaltar esto porque de repente, ¿no? Suele haber aquellos momentos en el que prestamos más atención en la exterioridad y abandonamos esta interioridad, que es allí donde habita Cristo, o donde quiere habitar, ¿no? Quiere habitar porque vaya que no está bien vivir con tanta porquería dentro del corazón, ¿no? Y es importante darle un espacio al Señor, una oportunidad. Muy bien, pues ahora sí, vamos con este texto que dice lo siguiente. Se los pongo a mis hermanos allí en internet, se los pongo en pantalla y en radio y también en la aplicación de audio, pues lo estarán escuchando, tanto estos comentarios como algunas palabras que pueda compartirles. Resalto la cita del Evangelio del día de hoy, es de Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 25. Y dice lo siguiente. Déjenme, nada más voy a acercarlo un poquito más. Ahí está. Dice: a la parábola del sembrador le siguen casi como un comentario dos pares de sentencias breves. Parecen afirmaciones contradictorias e incluso en contraste con lo dicho antes. Hablan de manifestar y de esconder, de dar y de quitar. Están conectadas en el centro por una doble invitación a estar atentos. En la primera pareja, la imagen de la lámpara, que debe estar puesta en el candelero, está desarrollada por dos antítesis paralelas. Lo que está oculto será descubierto. Lo secreto será puesto en claro. Por consiguiente, si bien el reino de momento es anunciado a través del velo de las parábolas, pronto saldrá a la luz en su gloria y habrá que anunciar el Evangelio a todo el mundo. Nada más aclarando aquí que cuando este texto utiliza la palabra antítesis, en su significado es lo siguiente. Antítesis, tómalo como problema 1 y otra antítesis, problema 2. Ante estos dos problemas tiene que surgir un resultado, ¿sí? Es una manera, una fórmula que se utiliza mucho en la filosofía, ¿sí? Antítesis le llaman como a un ejemplo, ¿sí? O a un modelo que se expone ante los demás, y a la otra también de alguna otra manera para que estas dos se enfrenten, por así decirlo, y que entre estas dos surja un resultado. Pero mentira, por aquí ya me equivoqué. Una es antítesis y la otra es síntesis. Ya, perdón. Dije, por aquí como que no me cuadra esta fórmula. Ya. Es que a una se le llama síntesis y a la otra antítesis, ¿sí? Entonces, una vez que estas dos se enfrentan, se formula un resultado. Un resultado de estas dos. Aquí le llaman tanto síntesis como antítesis a una de las parábolas que expone este evangelio y obviamente a la otra pues con este otro nombre, ¿no? A la primera parábola, antítesis, a la siguiente, síntesis. Y el resultado, ¿cuál va a ser? El que podamos prevenirnos, ese es el resultado, ¿sí? Que podamos prevenirnos, o sea, la enseñanza de estas dos parábolas no son más que prevenirnos, estar atentos, ¿sí? Lo que a lo mejor inicialmente, de manera providencial, por cierto, les mencionaba, ¿no? Pues prevenir antes de lamentar, ¿no? Como dice aquel dicho. Es decir, caramba, estoy viendo que no estoy cumpliendo los mandamientos, que no estoy amando, que no estoy perdonando. Es decir, el poder elaborar un examen de conciencia profundo o según el tiempo que tú tengas o que le prestes a Dios cuando hagas tu hora santa, cuando utilices un tiempo de tu día o de tu semana para
dedicárselo al Señor, pues sea precisamente para eso, ¿verdad? Un breve examen. O recomiendo también a veces en familia, en la vida cotidiana, pues, ¿por qué no, verdad? Antes de irte a dormir, a ver qué hice mal en este día, qué no hice bien, y vaya que sale, ¿verdad? El resultado, ¿no? Pues todo muy bien, yo creo que muy bien, según, ¿verdad? A conciencia y a juicio. Pero para eso, pues también hay que estar en esta entera disposición a Dios, ¿verdad? No solamente caer, por ejemplo, en el orgullo, ¿no? En la soberbia, no, yo todo lo hice muy bien, no. Dejar que el Señor te moldee. Señor, te pido tu Espíritu Santo para que me ayudes, me eduques, me enseñes, me ilumines, para saber si hice algo mal en este día, me lo hagas ver y me des la oportunidad de repararlo. En fin, una oración sencilla, ¿no? Para poder adentrarnos en este examen de conciencia que a lo mejor, ¿no? No es de que hagas el examen en una noche y al día siguiente te vayas y te confieses, no. Hazlo profundo, tranquilo, detenidamente. Igual y haces este examen de conciencia prolongado, ¿no? Durante la semana, para que el fin de semana, en sábado o en día domingo, puedas llegar a la confesión si es necesario. Igual y a lo mejor no, porque quizás sean pecados no mortales, sean veniales, y toma en cuenta que estos pecados veniales te son perdonados durante la misa, en varios momentos. Tanto al término de la lectura del Evangelio, o desde que inicia la misa en el Señor ten piedad, ¿sí? En el acto de contrición, en fin, en varios momentos. Pero, ojo, solo pecados veniales, pecados mortales ya simplemente aplican confesión. Muy bien, vamos a continuar aquí y dice lo siguiente. En la segunda pareja se traslada el contraste del tema del anuncio al exterior, a la condición interna vivida en la comunidad. La imagen de la medida remite a la humildad y a la prohibición de juzgar a los demás. La segunda imagen, más paradójica, se refiere de un modo más abierto a la parábola del sembrador. El que tenga, ¿sí? Como lo dice aquí en el texto, en el Evangelio, ahí solamente subraya estas tres palabras, ¿no? Haciendo énfasis, el que tenga, pero que continúa diciendo, el que tenga oídos, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. Y continúa después, corresponde en efecto al terreno bueno, al que acoge con fe la palabra y se compromete a ponerla en práctica. Es decir, esto que acabo de leer corresponde a esta primera parte de esta advertencia, el que tenga, es decir, ¿qué sucede con aquel que sí escuche, con aquel que sí tenga oídos para escuchar? Corresponde en efecto al terreno bueno, al que acoge con fe la palabra y se compromete a ponerla en práctica. Es decir, número uno, primero, que reciba la palabra. Segundo, que la haga suya, por así decirlo, ¿no? Dice aquí, el que acoge con fe la palabra, es decir, creo profundamente en que esta palabra es edificante, me está enseñando, me estoy dejando moldear por ella, ¿sí? Y por último, ¿quién la pone en práctica, no? A través de un compromiso, vaya que por propia experiencia, que la palabra compromiso suele introducirnos un poco de miedo, ¿no? Sobre todo para aquellos que somos, vaya, no tan responsables, o para aquellos que no hemos madurado suficientemente, porque de repente sí, el Señor ahora sí que en palabras vulgares saca los trapitos al sol, ¿sí? Es decir, Él que es la luz, ¿sí? Y cuando nos acercamos o se acerca Él a nosotros, obvio que va a alumbrar hasta el último rincón más oscuro. Y ahí es donde entra la pena, ¿no? La vergüenza. Ups, creo que aquí fallé, discúlpame, perdóname. Al prójimo, a uno mismo, a Él, a nuestro Señor, ¿no? Entonces, cabe resaltar que necesitamos romper ese obstáculo, ¿no? De la culpa, del miedo, de la incertidumbre, ¿sí? Que no nos permite avanzar, porque imagínate que, no sé, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero nada más para darnos cuenta de
pues el peligro, ¿no?, que puede suceder si nos quedamos ahí tirados o viendo más nuestras miserias. Imagínate que el sacerdote no se le olvida el momento de la acción, ¿no?, de cada uno, de cada feligres cuando se confiesa. Es decir, que recuerde los pecados de cada uno. Yo creo que el sacerdote sin la gracia, sin el poder de Dios, pues termina todo abatido, todo loco, ¿no? Directo al manicomio, yo creo. Sí, pues es que imagínate estar ahí escuchando los pecados de todos. Vaya que sí requiere de este poder de Dios para no solamente dejar pasar desapercibido lo que le confesó, sino también para él mismo, ¿no?, en su vida personal. Pero esto no sucede. El sacerdote no recuerda para nada, ¿no? Para nada, los pecados que hayas confesado en algún momento. Simplemente por gracia de Dios, ya pasa desapercibido, ¿no? Ahí es simplemente esta gracia que el Señor confiere a todo sacerdote. Entonces, pues ojalá que para nosotros sea igual, ¿no? Que en el momento en el que nos acerquemos al Señor para pedirle este perdón, pues sea precisamente no obstruyendo la misericordia de Dios, porque hayamos confiado más en nosotros mismos o hayamos confiado más en el pecado que hayamos cometido, ¿no? A veces, no puedo decir que todos, pero sí hay un alto porcentaje donde se le pregunta a los feligreses por qué no se confiesa, y su respuesta es: no, es que hice este pecado, ¿no? O fue un pecado grave, no te dice qué, pero te dice fue un pecado grave. Entonces, como si no pudiera el Señor perdonarlo, ¿no? Claro que lo puede perdonar, pero requiere solamente pues de esa humildad, ¿no? De ese sincero arrepentimiento. Y continúa diciendo, a ver, déjenme, lo acerco. No, perdón, aquí termina. Sí, es que ya me iba con la finta del otro texto. Vamos a ver en esta meditación qué es lo que nos dice. La estabilidad en el tiempo es fruto de la bendición y objeto de la promesa hecha por el Señor a la casa de David. Mantenerse estable para siempre no significa la gloria terrena o el éxito político de la dinastía reinante. Indica más bien la firmeza en la fe y la correspondencia al designio de Dios sobre el destino de su pueblo. Y eso es fruto de la gracia. Es decir, que vamos a recibir como resultado, como respuesta. Si luchamos por mantenernos en este estado de gracia, algo que conocemos como esperanza, es decir, eso es lo que nos está guardando, eso es lo que nos está ayudando a mantenernos firmes, porque sabemos cuál es la meta, cuál es el objetivo, es alcanzar la vida eterna, es alcanzar ese momento de encontrarnos con Él. Y vaya que muchos de nosotros ocupamos esta fortaleza, ¿no? Iba a decir palabras de aliento, no, ¿cuáles palabras de aliento? Palabras de aliento las que da el hombre. Palabra de vida es la que da Cristo, ¿no? Es esa la verdadera palabra de vida, la que da Cristo. Y de vida, ¿por qué? Porque es la que nos abre precisamente a través de ciertas instrucciones que tenemos que seguir, es la que nos abre este caminito, esta entrada a la vida eterna.